del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. Sean ustedes bienvenidos a este recinto legislativo. Diputada secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar en esta sesión, por favor. Buenas tardes, diputada presidenta. Me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo el siguiente. Primero, verificación del quórum. Segunda, instalación de la sesión. Tercera, lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación en su caso. Cuarta, la lectura de la correspondencia recibida. Quinta, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5º y se adicionan las fracciones 25, 26 del artículo 9 de la ley para prevenir, atender y eliminar la discriminación en el Estado de Quintana Roo, presentada por la diputada María Cristina Torres Gómez, presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la 16ª Legislatura del Estado. Lectura de la iniciativa de decreto que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Profesiones del Estado de Quintana Roo, presentado por el diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena de la 16ª Legislatura del Estado. 7. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Conservación, Mantenimiento, Protección y Desarrollo del arbolado urbano del Estado de Quintana Roo en materia de derribo y restitución de arbolado urbano, presentada por la diputada Tiara Chelesque Dariño, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la 16ª Legislatura del Estado. Lectura del dictamen con minuta de decreto por el que se reforma la denominación y se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Nutrición y el combate del sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus y trastornos de conducta alimentaria para el Estado de Quintana Roo, para su aprobación en su caso. Novena, clausura de la sesión. Diputada presidenta, licenciada Euterpe Alicia Gutiérrez Balasis. Diputada secretaria Kira Irizán. Secretaria, es cuanto, diputada presidenta. Diputada secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día, por favor. El primer punto del orden del día es la verificación del quórum legal. Informa la presidencia la asistencia de 22 diputadas y diputados, por lo que hay quórum para iniciar la presente sesión. Habiendo quórum, se instala la sesión número 5 del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, siendo las 17:17 del día 3 de marzo 2022. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 23 de febrero del 2022 para su aprobación en su caso. Compañeras diputadas, compañeros diputados, en virtud de que fuera enviada con oportunidad a nuestros correos el acta de la sesión anterior, solicito sea sometida a votación la propuesta de dispensa de su lectura, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. Y los invito, compañeros, a emitir su voto.
Compañeros diputados, ¿alguien más falta por emitir su voto? De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, le solicito tome el voto del diputado Luis Fernando Chávez Cepeda, de la diputada Paula Pech, a favor, ambos. Instruyo se cierre el módulo de votación. Informo a la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada con 19 votos por unanimidad. Se declara aprobada la propuesta presentada. En consecuencia, está a consideración de esta legislatura el acta de la sesión anterior. ¿Algún diputado desea hacer alguna observación? De no ser así, se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. Compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto, por favor. Compañeros diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. ¿Alguien más falta por emitirlo? Instruyo se cierre el módulo de votación y, diputada secretaria, le solicito tome en cuenta el voto de la diputada Paula Pech a favor. Informo a la presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido aprobada con 20 votos a favor por unanimidad. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión anterior, celebrada el día 23 de febrero 2022. Diputada secretaria, le pido continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. Tenemos el oficio número FGE-QR-CHE-0064-0064-2022, de fecha 23 de febrero del 2022, suscrito por el maestro Oscar Montes de Oca Rosales, fiscal general del Estado. Oficio mediante el cual a la 16ª legislatura del Estado el informe de actividades de la Fiscalía General, que comprende el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021 y que refleja los resultados y avances obtenidos por el órgano constitucional autónomo durante el periodo que se informa. Para conocimiento de los diputados integrantes de la honorable 16ª legislatura constitucional del Estado de Quintana Roo. Oficio número IMAYA-DG-0077-2-2022, de fecha 18 de febrero del 2022. Ciudadana Amada Mo Arriaga, directora general del Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y de las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo. Oficio mediante el cual remite respuesta solicitada respecto al exhorto remitido por la 16ª legislatura mediante oficio 1203/2022. La presente reforma se origina de manera puntual en la necesidad de hacer una realidad los principios que mantienen viva el alma del constitucionalismo de nuestro país y, por consiguiente,
debe existir una permanente actualización en cuanto al lenguaje jurídico de los ordenamientos normativos, especialmente en los que se particularizan a regularizar temas de impera importancia como la proscripción de la discriminación. Por lo que, atendiendo a los obstáculos y barreras que enfrentan las personas con discapacidad visual y con el objetivo de reiterar la obligatoriedad de respetar las acciones y resguardar los derechos que tienen como propósito abandonar en la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad visual, se pone a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con el proyecto de decreto por el que se reforma la ley para prevenir y eliminar la discriminación. Informa usted de las acciones sobre particular de las cuales describo a continuación. Se solicita a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado el apoyo a dignatarios mayas para el ejercicio fiscal 2022 sin que a la fecha se entregue respuesta a tal solicitud. Se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social la validación al proyecto de reglas de operación del programa de apoyo a dignatarios mayas para el ejercicio fiscal 2022. Reglas de operación del programa de apoyo a dignatarios mayas para el ejercicio 2022. Se ha validado y autorizado el contenido específico de la Contraloría Social. Asimismo, el informe que con fecha 3 de febrero del actual se llevó a cabo la primera revisión del proyecto Reglas de Operación. Sin embargo, se está en espera de la aprobación en particular de la Secretaría de Finanzas y Planeación para continuar con su autorización. De lo anterior se colige que la emisión de las reglas de operación dependen de la validación y autorización de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Escrito de fecha 23 de febrero del Listo. Para conocimiento y remítase a los correos de las y los diputados integrantes de la 16ª Legislatura del Estado. Escrito de fecha 23 de febrero del 2022, licenciada Evelyn Anaí García Paz, notario público auxiliar número 106 en el estado de Quintana Roo. Escrito mediante el cual comunica que en fecha 1 de marzo del año en curso inicia sus funciones como notario público auxiliar de la notaría número 106, de la cual es titular el licenciado Juan Carlos Couch Olivera, en la circunscripción territorial en el municipio de Bacalar, estado de Quintana Roo. Para conocimiento. Oficio número MOPB, diagonal TM, diagonal 066, diagonal 2022, de fecha 3 de febrero del 2022, maestro Miguel Sogbi Cheluja Martínez, tesorero municipal de Otompe Blanco, Quintana Roo. Oficio mediante el cual remite el estado de deuda pública del honorable ayuntamiento del municipio de Otompe Blanco, correspondiente al mes de enero del 2022. Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Circular número 003, diagonal SSL, diagonal P, diagonal DPLIP, diagonal año 1, diagonal P.0.02, diagonal 22, de fecha 1 de febrero del 2022. H. Congreso del Estado de Morelos, comunicación de la conclusión de los trabajos de la Diputación Permanente correspondiente al primer periodo de receso del primer año del ejercicio constitucional, así como la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio constitucional. Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. Oficio número de GPL 65-2 romano-4-0514 de fecha 10 de febrero del 2022, Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, acuerdo mediante el cual exhorta respetuosamente a los integrantes de los 32 congresos locales para que legislen a favor del uso de las lenguas indígenas, considerando en todo momento el fomentar la preservación de la misma en la producción artística y especialmente la literaria. Favor de turnar a la Comisión de Desarrollo Indígena.
Oficio número TECRO, diagonal CG, diagonal no, diagonal 037, diagonal 2022, de fecha 25 de febrero del 2022, licenciado Miguel Ángel Quintal Vázquez, actuario del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Oficio mediante el cual, en auxilio de labores de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en vía de notificación remite a la 16ª Legislatura del Estado copia certificada electrónicamente en la jurisprudencia 2/2022, constante de 4 fojas, incluyendo la certificación. Para conocimiento de los diputados integrantes de la 16ª Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo. Oficio número PMBJ, diagonal 066, diagonal 2021, de fecha 20 de diciembre del 2021, licenciada María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, presidenta municipal de Benito Juárez, Quintana Roo. Oficio mediante el cual remite en formato electrónico el Plan Municipal de Desarrollo Benito Juárez, Quintana Roo 2021-2024. Oficio. Es que es el penúltimo, ¿verdad? Es este. Para conocimiento de los diputados integrantes de la Honorable 16ª Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo. Oficio número PMBJ, diagonal 017, diagonal 2022, de fecha 9 de febrero del 2022, licenciada María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, presidenta municipal de Benito Juárez, Quintana Roo. Oficio mediante el cual remite en formato electrónico los programas derivados del Plan Municipal de Desarrollo Benito Juárez, Quintana Roo para el periodo constitucional 2021-2024. Para conocimiento de los diputados integrantes de la Honorable 16ª Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo. Oficio número PM, diagonal 0280, diagonal 2022, de fecha 25 de febrero del 2022. Ciudadano Marciano Duzul Camal, 2021-2020. Constitucional. Gracias, diputada secretaria. Sírvase darle el trámite respectivo a la correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5º y se adicionan las fracciones 25 y 26 al artículo 9 de la ley para prevenir, atender y eliminar la discriminación en el Estado de Quintana Roo. La presente reforma se origina de manera puntual en la necesidad de hacer una realidad los principios que mantienen viva el alma del constitucionalismo de nuestro país y por consiguiente debemos existir una permanente actualización en cuanto al lenguaje jurídico, los ordenamientos normativos, especialmente en los que se particularizan a regularizar temas que imperan importancia como la proscripción de la discriminación, atendiendo a los obstáculos y barreras que enfrentan las personas con discapacidad visual y con el objetivo de habilidad y movilidad de las personas con discapacidad visual. Se pone a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la ley para prevenir, eliminar discriminación en el Estado de Quintana Roo con la finalidad de establecer como discriminación, impedir, negar, restringir o condicionar el acceso de las personas con discapacidad a establecimientos públicos con animales de apoyo o asistencia, así como obstruir guías podotáctiles, rampas de acceso, señalizaciones en sistema braille y demás elementos destinados a la accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada secretaria, sírvase turnar la iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio, análisis y posterior dictamen. Continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Profesiones del Estado de Quintana Roo.
El servicio social, si bien de acuerdo a la propia Ley de Profesiones del Estado de Quintana Roo es requisito para obtener título profesional, este no debe ser visto como meramente un trámite, sino su objeto va más allá. Es un medio a través del cual la o los estudiantes de educación superior contribuyen a través de su prestación al mejoramiento y desarrollo social y cultural. En ese servicio. En ese sentido y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido desde el nivel constitucional y lo establecido en la Ley General de Educación Superior, propongo llevar a cabo diversas reformas a la Ley de Profesiones del Estado de Quintana Roo con la finalidad de reconocer al servicio social realizado por el del Estado y desarrollar sus labores profesionales para los que fueron de nuestros futuros profesionales, acciones que les permitan desenvolverse y desarrollar todas las capacidades y aptitudes obtenidas en sus estudios universitarios y que les den las herramientas necesarias para afrontar el mercado laboral. En consideración a lo antes expuesto, pongo a consideración esta honorable soberanía y previos trámites procesales legislativos la presente iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Profesiones del Estado de Quintana Roo. Diputada secretaria, sirva el dictamen. Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Conservación, Mantenimiento, Protección y Desarrollo del arbolado urbano del Estado de Quintana Roo en materia de derribo y restitución de arbolado urbano. Lo más alarmante del proceso de pérdida de cobertura forestal en grandes extensiones es que comúnmente es un proceso irreversible, ya que se pierde el hábitat que permite la reproducción de cientos de especies de flora y fauna silvestres y afecta las condiciones fisioquímicas de los suelos. De acuerdo con los hallazgos del análisis, en 15 años se estimó una pérdida bruta de 194,000 hectáreas de superficie cubierta por selva en el Estado de Quintana Roo. Este proceso de desforestación es el resultado del cambio del uso del suelo promovido principalmente por el avance de la agroindustria y el desarrollo turístico. Sin embargo, la restitución del árbol o los árboles no es un requisito para obtener la autorización para el derribo de los mismos, a menos de que se haya hecho sin las autorizaciones correspondientes. El objetivo de la presente iniciativa es reformar la Ley de Conservación, Mantenimiento, Protección y Desarrollo del Árbol Urbano del Estado de Quintana Roo, con la finalidad de que la restitución del árbol o árboles sean un requisito fundamental para obtener autorizaciones para el derribo de los árboles. Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable 16ª legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Conservación, Mantenimiento, Protección y Desarrollo del arbolado urbano del Estado de Quintana Roo en materia de derribo y restitución del arbolado urbano. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático para su estudio, análisis y posterior dictamen. Diputada Tiara Xelesque de Ariño tiene el uso de la voz. Ya, listo. Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva. Muchas gracias, compañeros diputados. En semanas pasadas hemos visto cómo se ha suscitado un debate en relación al derribo de árboles en diferentes puntos de nuestro estado. Por una parte, en enero amanecimos con la noticia de que más de 70 árboles se habían derribado en la ciudad de Chetumal por la remodelación del Boulevard Bahía, y por otro lado también tenemos el tema en toda la zona de Playa del Carmen con los miles de árboles que se han derribado también derivado de las obras del Tren Maya. Celebro también que la semana
antepasada, en este mismo pleno, se aprobó por unanimidad un acuerdo para exhortar a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Otompe Blanco para que en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas se hicieran públicos los permisos para la tala de los 75 árboles urbanos en el Boulevard Bahía y de no contar con los permisos que se procediera a las sanciones correspondientes. Sin embargo, en esa misma sesión se dio un debate que pareció desviarse a temas políticos de colores partidistas y sostengo que el cuidado del medio ambiente es un tema que no debe de ser de tintes políticos ni de cuestiones de ningún otro tema más que del cuidado del medio ambiente. Es un tema que a todos nos corresponde y que todos tenemos que ver por ello. Nuestro deber como legisladores debe de ir más allá de realizar observaciones y exhortar a las diferentes instancias de gobierno cuando algo se esté haciendo mal. Nuestra labor debe de pasar de la queja a la acción. Y es por eso que el día de hoy presento esta iniciativa para reformar la Ley de Conservación, Mantenimiento, Protección y Desarrollo del Arbolado Urbano del Estado de Quintana Roo. La ley actual solo obliga a la restitución de árboles cuando se hacen sin autorización previa del municipio. Si se tala un árbol urbano con los permisos correspondientes, no es requisito que se restituya. La presente iniciativa tiene como objeto que para obtener los permisos para el derribo o tala de árboles urbanos, la restitución sea un requisito fundamental para ello. En caso de aprobarse esta iniciativa, estaremos dando un paso enorme para alcanzar las metas ambientales que México y Quintana Roo han suscrito en los acuerdos internacionales y en lo establecido en las leyes ambientales de nuestro país. Muchas gracias. Es cuanto. Diputada secretaria, le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Conservación, Mantenimiento, Protección y Desarrollo. El siguiente punto del orden del día es la lectura del dictamen con minuta de decreto por el que se reforma la denominación y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Nutrición, el Combate al Sobrepeso, Obesidad, Diabetes, mellitus y trastornos de conducta alimentaria para el Estado de Quintana Roo. Con fundamento en el último enunciado del artículo 168 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su consideración la dispensa de la lectura de la minuta contenida en el dictamen, por lo que se somete a votación la propuesta presentada. Instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. Compañeros diputados, sírvanse emitir su voto. Compañeros diputados, ¿alguien más falta por emitir su voto? De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta de la votación. Informa la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad con 21 votos a favor. En tal virtud se declara aprobada la propuesta de dispensa de lectura de la minuta. Diputada secretaria,
proceda a dar lectura al dictamen respectivo. De acuerdo con su exposición de motivos, la propuesta tiene como objetivo fundamental la actualización de la normatividad que nos ocupa en su propia denominación, como en la de algunos antes de la administración pública que deben ser aplicados y cuyos nombres han cambiado, así como la modificación de diversas disposiciones para agilizar el trabajo del Consejo Estatal. Reforzar el aspecto de la capacitación en nutrición, tomando en cuenta el nuevo sistema de etiquetado frontal de alimentos, la implementación de políticas públicas para el fortalecimiento de la salud de la población. Dicho en otras palabras, se pretende que la diabetes mellitus sea contemplada en la ley que se pretende modificar con la finalidad de incluir formalmente en todas las medidas que ésta contempla y que tiene como objetivo informar, prevenir, atender integralmente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de conducta alimentaria, así como cualquier actividad pública tendiente a promover la adopción de hábitos alimenticios y nutricionales correctos. Por supuesto, tal y como señala el promovente, la actual situación de emergencia sanitaria por la que atravesamos no constituye el único argumento tendiente a fundar la procedencia de la acción legislativa que nos ocupa, toda vez que inclusive antes de su ocurrencia la diabetes ya era considerada a nivel mundial como una de las principales preocupaciones a nivel internacional. Así pues, el promovente considera que la diabetes mellitus debe ser contemplada en la ley que se propone modificar con la finalidad de incluirla formalmente en todas las medidas que ésta contempla, toda vez que éstas tienen como objeto informar, prevenir y atender integralmente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, así como cualquier actividad pública tendiente a promover la adopción de hábitos alimenticios, nutricionales, correctos en concordancia a las razones que motivan su expedición. Sobre el particular, quienes integramos esta Comisión de Salud y Asistencia Social coincidimos en lo sustancial, en virtud de lo cual nos permitimos proponer al Pleno de la Soberanía la aprobación en lo general de la iniciativa presentada por el diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. Con base a lo antes expuesto, las y los integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social de esta honorable 16ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, nos permitimos someter a la consideración de este alto Pleno Legislativo la siguiente. Es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por el que se reforma la denominación de la Ley de Fomento para la Nutrición y el Combate del Sobrepeso, Obesidad, Trastornos de la Conducta Alimentaria para el Estado de Quintana Roo y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la misma. Segunda, son de aprobarse en lo particular las modificaciones propuestas a la iniciativa de mérito de conformidad con lo establecido en el contenido del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta. Está a consideración de esta legislatura en lo general el dictamen presentado. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. Diputado Carlos Hernández Blanco, tiene el uso de la palabra. Bueno, ya. Muchas gracias, presidenta, diputadas y diputados de esta 16ª legislatura. El día de hoy será sometido a votación del Pleno un dictamen que sin duda celebro se haya emitido derivado de los trabajos que lleva a cabo la Comisión de Salud. El tema no es menor y mucho menos si lo contextualizamos en el marco de la grave situación de salud pública que en estos últimos 2 años hemos enfrentado. Es bien sabido que nuestra actividad parlamentaria debe de estar guiada por lograr cambios legislativos encaminados a lograr el bien común de los quintanarroenses. Y en este caso, el tema tiene que ver con el hecho de que no podemos permanecer impávidos ante grandes males ligados a la mala alimentación, consecuencia de que muchas veces, por falta de información, nuestras familias caen en equivocados hábitos alimentarios que en un principio pareciera que no tienen importancia, pero que a la larga impactan gravemente la salud de nuestras familias. Debemos proteger la salud de nuestros niños, por ello, la reforma que propuso a este Pleno y que hoy llega contenida en el dictamen para reformar la que ahora será denominada Ley de Fomento para la Nutrición y el Combate del Sobrepeso, Obesidad, Diabetes mellitus y Trastorno de la Conducta Alimentaria para el Estado de Quintana Roo,
contiene disposiciones claras encaminadas a que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación lleven a cabo trabajos para informar y capacitar en materia de nutrición a la población, incluyendo acciones para que conozcamos y comprendamos el nuevo sistema de etiquetado de alimentos que ayuda a identificar el exceso de grasas saturadas, azúcares, sodio y edulcorantes, así como también para que los consumidores tomen decisiones acertadas e informadas sobre los productos que consumen y sean difundidos los hábitos saludables de alimentación. Del mismo modo, llamamos la atención en el tema de que la diabetes mellitus, padecimiento que no era considerado por esta ley y que es una verdadera epidemia entre los mexicanos. Quienes la padecen corren graves riesgos de la salud si no están enterados que la tienen o no la controlan. Por ello, estas reformas proponen acciones para que seamos proactivos en la detección de este mal y se prevén acciones como una búsqueda activa de personas, así como la valoración sistemática de la población que tiene como propósito identificar aquellos casos que presentan sobrepeso, obesidad y sobre todo diabetes no diagnosticada o bien alteraciones en la glucosa. Detectar estos males se traduce en una atención temprana de los mismos, lo que seguramente eleva la calidad de vida de los quintanarroenses y, por qué no decirlo, se convierte en una herramienta para salvar vidas. En lo general, podemos resumir que la intención de la reforma que hoy votaremos es impulsar una nueva cultura respecto a la importancia de la nutrición adecuada para fortalecer nuestra salud y fortalecer a la sociedad más sana, será una sociedad menos vulnerable. Por todo lo anterior, es que me parece de suma importancia lograr la aprobación de este dictamen y espero se cuente con el apoyo de ustedes, compañeras y compañeros diputados, para dar un paso decisivo en el fortalecimiento de la salud de todas y todos los quintanarroenses. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Algún diputado más desea hacer alguna observación? No habiendo más observaciones, se somete a votación en lo general el dictamen presentado. Instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. Compañeras diputadas, compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Quintos. Ha transcurrido el tiempo otorgado. De no ser así, instruyo. General por unanimidad con 20 votos a favor. En tal virtud se declara aprobado en lo general el de hacer alguna observación. Sírvase manifestarlo. Quiero nada más hacer del conocimiento de mis compañeras y compañeros diputados unas correcciones que necesitamos hacer en el artículo único del proyecto de dictamen que se somete a consideración de la legislatura. Son 2 correcciones. Respecto al artículo 13 en el dictamen, se menciona que se reforman los párrafos primero, tercero y cuarto, siendo que en realidad los únicos que se cambian es el primero, segundo y tercero. Y además se hace referencia a la Ley de Fomento para la Nutrición y el Combate al Sobrepeso, Obesidad, Diabetes mellitus y Trastorno de la Conducta Alimenticia para el Estado de Quintana Roo, cuando esta denominación va a quedar obviamente después de esta votación. Entonces quisiera yo que se consideren en la próxima votación hacer estos ajustes al dictamen. Muchas gracias. No habiendo más observaciones, se somete a votación en lo particular el dictamen presentado con la modificación propuesta por el diputado Edgar Gasca Arceo. Instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. Compañeros y compañeras, sírvanse a emitir su voto.
Compañeros diputados, ¿alguien más falta por emitir su voto? Les solicito puedan realizarlo, por favor. Instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, de cuenta de la votación. Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo particular con la modificación propuesta por el diputado Edgar Gasca, con 18 votos a favor por unanimidad. En tal virtud se declara aprobado en lo particular el dictamen presentado. Se invita a los presentes a ponerse de pie. La honorable 16ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo decreta: se reforma la denominación de la Ley de Fomento para la Nutrición y el Combate del Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria para el Estado de Quintana Roo, para denominarse como Ley de Fomento para la Nutrición y el Combate del Sobrepeso, Obesidad, Diabetes mellitus y Trastornos de la Conducta Alimentaria para el Estado de Quintana Roo. Las fracciones primera, segunda, tercera, quinta y sexta del artículo 2, las fracciones primera, segunda, tercera, cuarta, sexta y séptima del artículo 3, las fracciones primera, segunda y cuarta del artículo 4 y las fracciones 1, 6, 8, 19, 25, 27 y 28 del artículo 5, del párrafo segundo del artículo 6, los artículos 7, 8, 9, 11, 12, los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 13, las fracciones primera, segunda, cuarta, quinta y sexta del artículo 14, las fracciones 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 14 del artículo 15, el artículo 16, el párrafo segundo y las fracciones primera, segunda, tercera, cuarta, sexta, octava y décima del artículo 17, el artículo 18, las fracciones tercera y quinta del artículo 19, el párrafo primer del artículo 20, las fracciones cuarta, séptima y octava del artículo 22, las fracciones primera, tercera y sexta del artículo 23, las fracciones primera, segunda y tercera del artículo 27. Se adiciona la fracción séptima al artículo 2, la fracción octava al artículo 3, las fracciones 29, 30, 31 y 32 al artículo 5. Se deroga el primer párrafo del artículo 17, recorriéndose los subsecuentes, todos de la Ley de Fomento para la Nutrición y el Combate de Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria para el Estado de Quintana Roo. Se invita a los presentes a tomar asiento. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día.
Informa la presidencia que todos los asuntos a tratar han sido agotados. Gracias, diputada secretaria. Se le concede el uso de la voz al diputado Roberto Herales Jiménez. Bonita canción. Muy buenas tardes a todos. Gracias, presidenta, compañeras de la mesa, a mis compañeras y compañeros diputados. Quiero empezar con una frase que dice: siempre leal a lo que creo, a lo que siento, a mis convicciones. Eso es lo que nos hace diferentes al resto, la lealtad a nosotros mismos, a lo que creemos. Esta frase es de Roberto Herales Jiménez. Compañeras y compañeros diputados, estamos asistiendo a la recta final del actual gobierno y en la parte del ejercicio en el que la legislatura resulta mucho más importante en sus acciones de control y vigilancia del gasto público, autorización o denegación de manejos presupuestales dudosos o tan comprometidos que no se justifican por sí mismos. Apenas ayer, hace unos días, los medios estatales mencionaron nuevos créditos contratados a fin del año anterior y nos sorprende porque no se ha informado plenamente o quizás apenas a unos cuantos, lo que también es malo y resulta sospechoso. El problema es que el gobierno del Estado está resolviendo a golpes de crédito sus necesidades cotidianas, ese gasto corriente que representa sus obligaciones naturales más básicas, como salarios, aguinaldos, compensaciones, que por supuesto están suspendidos, gastos operativos del día y todo lo que se supone que está presupuestado y planificado, o al menos así lo hicieron pasar ante esta legislatura. Tenemos que preguntarnos, porque es nuestra obligación como legisladores, ¿cómo puede este gobierno invertir en obras magníficas que requieren presupuestos muy altos, créditos y ampliaciones sucesivas, para el cual el gobierno del Estado obtuvo la autorización para un endeudamiento atroz? Así que cabe preguntar, ¿cómo se pueden hacer obras mientras al mismo tiempo tiene que pedir dinero prestado para pagar nómina? ¿Cómo es posible? Y les diré, la deuda del Estado asciende hoy en día a 22,065 millones de pesos, de los cuales hay compromisos para pagar poco más de 3,000 millones de pesos este mismo año. Y eso es más del doble de lo que este Congreso autorizó como pago de deuda para el 2022. Y si este Congreso no autorizó ese incremento desmesurado, entonces hay que concluir que todo eso del respeto y la autonomía entre poderes del Estado no es más que un discurso sin sentido. Porque además de los últimos 10 créditos contratados, no se ha informado a esta legislatura de la mitad de ellos. Se ha recurrido a esquemas dudosos para actuar sin tener que informar ni pedir autorización, pese a que se ha gastado mucho dinero en publicidad para vender la idea de que este gobierno está entre los más transparentes del país. Finalmente, quiero advertir en esta tribuna, y que quede constancia de ello, que muy pronto estaremos viendo esos créditos de corto plazo convertirse en más deuda para la posteridad. Y quizás entonces sí se tome en cuenta a este Congreso, pero solo para solicitar su complicidad en esta maniobra. Hay un riesgo muy grande de que no se logren cubrir esos compromisos de corto plazo y se recurra a la maniobra de incorporarlos a la deuda formal
de manera que todo ello quede colgando sobre los hombros del siguiente gobierno y del futuro de las y los quintanarroenses. No se puede proteger lo que ya prácticamente es el pasado mientras se compromete tan duramente el futuro, porque es un juego que no puede resultar bien para Quintana Roo. No se puede hipotecar ese futuro justo cuando la responsabilidad está a punto de cesar y de pasar a otras manos. Y no se puede ignorar la responsabilidad que la legislatura tiene en todo esto, porque sin importar cuántas veces el Ejecutivo intente maniobrar por la libre, el Congreso debería estar siempre siendo el vigilante de los intereses del Estado. Muchas gracias. Se le concede el uso de la voz al diputado Hernán Villatoro Barrios. Diputada presidenta y auditorio que nos acompaña, además de quienes nos siguen a través de las redes sociales. En estos tiempos en donde la coyuntura nos obliga a mencionar cuáles son los procesos que van caminando y que nos obligan de alguna manera a reflexionar y analizarlos, el 5 de junio, elecciones en Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca y nuestro querido estado de Quintana Roo. En el marco de ese proceso que camina, también hay otro proceso de carácter electoral, yo estoy siendo muy cuidadoso en este sentido, donde se planteará la revocación de mandato del titular del Ejecutivo. Pero lo que jalona el proceso y todos los procesos en todas las regiones del mundo es sin duda alguna la parafernalia mediática que confronta a Estados Unidos de Norteamérica contra Rusia, China y la India, fundamentalmente, en una visión de carácter geopolítico y geoestratégico, utilizando como manzana de la discordia la disputa por Ucrania. Bueno, para no ser distraídos por ninguno de estos procesos y que no perdamos el piso de lo que realmente estamos viviendo, objetivamente estamos viviendo, quiero hacer una pequeña locución que de alguna manera son elementos de tesis a debate entre los diferentes entes, tanto poderes, en este caso el legislativo, ejecutivo, judicial y la intelectualidad de Quintana Roo, inclusive los propios medios de comunicación, tanto tradicionales como alternativos. Mujeres y hombres indomestizos y afroamericanos, reconocemos que la raíz primera que nos da sentido e identidad en este lugar de la madre tierra es la indígena, la de los emberás, pipiles, caribes, mayas, taínos, cunas, olmecas, toltecas, mahuas, mixtecos, zapotecos, zacatecos, yaquis, mayos, lencas, bibris y tantos otros, que somos parte de los pueblos del águila, el colibrí y el cóndor, de la Abyayala, que sus fronteras de los colonialistas no son nuestras fronteras, que el proyecto de refundación de nuestros países sobre sus bases originarias únicamente es factible desde lo comunitario, el poder popular y las ciudadanías democráticas, desde la lucha contra la explotación capitalista
que incluye y articula en un solo haz la lucha anticolonial, antipatriarcal y antirracista en pos del socialismo y la democracia comunitaria. Las y los mesoamericanos nos reconocemos como tales, debe ser así, no hay otra posibilidad por nuestra cultura. Nos encontramos en nuestras raíces ancestrales, en la larga travesía de más de 500 años de colonialismo y neocolonialismo europeo y estadounidense, en la resistencia ante la expulsión de nuestros territorios, en el encuentro con nuestras hermanas y hermanos africanos, que en decenas de millones fueron arrancados de sus tierras. Nos encontramos en la infinidad de rebeliones, en los indios de guerra, en las y los cimarrones, en los proyectos de nación desde las y los indígenas, en los sueños y revueltas de las y los trabajadores comuneros, en Jacinto Canec, Hidalgo y Morelos, en Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, Dolores Bedoya, María Josefa García, Anita Arce, Juana de Dios Arriaga, Gertrudis Lemus, María Feliciana, Josefa Lastiri o Josefa Chamorro, Francisco Morazán, en Simón Bolívar, Emiliano Zapata, Francisco Villa, César Augusto Sandino, Farabundo Martí y Ernesto Guevara, entre tantas y tantos otros. Las oleadas de la crisis capitalista y las estrategias neoliberales anegaron de miseria y violencia campos y ciudades, convirtiendo a nuestros países en campo de disputa de los intereses de Estados Unidos, país que junto a sus socios locales han entrado en situaciones de decadencia irreversible. Su sistema de dominación oligárquico regional está fracturado gracias a la irrupción de las luchas de los pueblos originarios y de la Revolución Democrática Nacional de tintes populares, que contra viento y marea se ha mantenido a lo largo de decenas de años en casi toda la región. La guerra de liberación de nicaragüenses, guatemaltecos y salvadoreños, y las luchas por la democracia y los derechos populares en México, Honduras, Costa Rica y Panamá son una prueba palpable del deterioro y decadencia de la hegemonía yanqui y criolla mesoamericana. Está en marcha un proyecto de contrainsurgencia global de espectro completo político, militar, económico y cultural en el continente y en Mesoamérica, que aprovecha toda debilidad, en particular la descomposición ética, la corrupción y la anemia ideológica y política. En ese contexto se está operando un dispositivo para Mesoamérica, el Plan Alianza para la Prosperidad Triángulo Norte, que junto a la readecuación del viejo Plan Puebla-Panamá, radicaliza los procesos de despojos abiertos con los megaproyectos mineros, energéticos, turísticos, financieros, laborales y de comunicaciones, entre otros más, que han generado catástrofes ambientales y sociales. Los cambios políticos ocurridos en algunos países no han detenido y menos cancelado los planes de seguridad regional, de militarización. La instalación de muros y fronteras de contención de migrantes sigue presente en prácticamente toda la región, con excepción de Nicaragua. El grueso de los megaproyectos, junto a la militarización y control de población, son dimensiones de un solo plan de recolonización, de un proyecto que, entre otros objetivos, persigue la desindianización y la descampesinización para liquidar algunos de los últimos reductos de comunitarismos y de revolución comunera en la región. Por eso nosotros decimos, la única vía es con el pueblo hasta la victoria. Muchas gracias. Se le concede el uso de la voz a la diputada Kira Iriza. Buenas tardes a todos los presentes. Buenas tardes a todas y a todos los quintanarroenses que nos siguen en las redes sociales. Y en especial a las y a los solidarenses, con el permiso de la mesa directiva,
me permito manifestar con el máximo respeto la preocupación que nos aqueja respecto a la construcción del Tren Maya. El Tren Maya podría haber sido un gran proyecto para el sureste mexicano y para Quintana Roo, pero tal y como se ha planteado y la forma en que están actuando, sin la planeación debida y con los estudios ambientales necesarios, hace que sea inviable y muy perjudicial para nuestro Estado. Como ciudadana, como representante social y atendiendo a las manifestaciones de diversas organizaciones civiles, de comunidades ejidales, de comunidades indígenas, así como con el respeto de los que me escuchan, nos oponemos a la tala masiva de árboles, a la devastación de nuestra selva, de nuestros mangles, a la destrucción del arrecife mesoamericano y a la reserva de la biosfera del Caribe mexicano, así como al daño a la vida silvestre, cultural e histórica que ha ocasionado el fallido y destructor proyecto del Tren Maya. El Tren Maya es una obra destructora, es un proyecto improvisado y mal hecho, pues lo que hemos observado en la ejecución de esta obra es que entran a destruir, pero luego se dan cuenta de que no es el mejor rumbo y cambian y se van a destruir a otro lado. Así lo hemos presenciado como unos tantos ejemplos que tenemos, y uno muy cercano a nosotros es el centro urbano de Playa del Carmen, en el cual, después de gastarse más de 500 millones de pesos, se percataron que tenían grandes problemas en su ejecución. Problemas que me permito enlistar brevemente, como es la división urbana y social de la ciudad de Playa del Carmen, como es el incremento exponencial del costo total de la construcción por los gastos indirectos, tales como la modificación de las líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad y la compra de tierras por necesidad de espacios para el derecho de vía. La afectación de importantes vías ocasionales, bloqueos totales a la circulación, además de incrementar el riesgo de accidentes por el aumento de transporte de carga y maquinaria pesada. 4. El incremento hasta 3 o 4 horas en los tiempos de traslado. En un viaje sencillo entre Cancún y Playa, hasta 6 horas de viaje de ida y vuelta en tiempos de espera. 5. Con grandes afectaciones a la propiedad privada y, en consecuencia, controversias legales a cargo de los afectados. 6. La más dolorosa para todos, la pérdida de más de 20,000 árboles y grandes afectaciones a nuestra selva, a nuestros ríos subterráneos, a nuestros cenotes, entre otras. Ante este escenario, sin más estudios, sin escuchar a los expertos, sin hacer un trabajo coordinado, sin escuchar a los ciudadanos, de nuevo se publica el 2 de marzo de este año el nuevo trazo del Tren Maya, para evitar el paso por el centro de Playa del Carmen, y por lo que se sabe, hasta el momento se ha devastado selva virgen a lo largo de 120 kilómetros sin que existan los permisos ambientales, a pesar de los que ya se han talado a ser más de 20,000 árboles en la primera ruta. El nuevo trazo del Tren Maya genera mayor destrucción, pues los expertos afirman que se construye sobre el mayor sistema de cuevas sumergidas del mundo, conocido como Sactum, ya que pasará por una zona de selva repleta de cavernas y cenotes, así como la fractura geológica llamada la falla de Holbox. Dicha fractura, según expertos, es un colector de agua de lluvias que no solo alimenta, sino que es el que ha permitido la creación de los ríos subterráneos que drenan sus aguas hacia el mar Caribe. Citando a Roberto Rojas, miembro del Círculo
Espeleológico del Mayab, afirma que el pilotaje del Tren Maya, que correrá de norte a sur por encima de la red de ríos subterráneos y cenotes, cuyas aguas fluyen de oeste a este, afectará zona y podría colapsar el sistema de captación de las aguas de la zona. El tramo del Tren Maya y su nuevo trazo carece de un proyecto ejecutivo, como de la mía, aunado de que hace apenas 2 semanas se publicó un decreto de utilidad pública para que el gobierno adquiera, bajo la amenaza de expropiación a los propietarios, un promedio de 530 hectáreas de tierra, de los cuales ya existen recursos legales y de los cuales tampoco existen los estudios técnicos previos ni las autorizaciones. Así las cosas, por donde se vea, el Tren Maya es el claro ejemplo de una caprichosa, carente planeación y que lejos de traer bienestar, ya genera procesos de deterioro ambiental a gran escala, impactos ambientales y sociales, desde cambios de uso de suelo, depredación de áreas verdes, afectación a la fauna local, aumento en la movilidad, aumento de los usos de recursos naturales, problemas de abastecimiento de agua, problemas legales. Todas estas afectaciones significan la latente pérdida de nuestro destino turístico, de nuestras fuentes de ingreso y a la calidad de la vida de los quintanarroenses. En virtud de lo antes expuesto, es imperante sumarnos a las acciones ya emprendidas por las asociaciones, tales como la Asociación de Hoteles, el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo de Ingenieros, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Profesionistas de la Contaduría, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, el Colegio de Arquitectos, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, el Sindicato Nacional de Empresarios de México, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos, la CROC, la CANACO, la CCPAC, la MEXME, Cenotes Urbanos, Grupo GEMA del Mayab AC, Voces Unidas de Puerto Morelos, Mose Jacques Cousteau, Asociación Civil, Jaguar Wildlife Center, Siempre Unidas, Red de Formadores Socioambientales, Asociación de Prestadores de Servicios, Acuáticos de la Riviera Maya SC, Ismatica Logo, Movilidad y Desarrollo de México, Emeritas Mendoza AC, Pasión por Playa, Cooperativa Turística de Playa del Carmen, Cooperativa Turística del Mar de Caribe, Sindicato de Buzos del Caribe, Centinelas del Agua AC, Mujeres y Biodiversidad, Jóvenes por Solidaridad, la Fuerza de Minerva AC, Centro Mexicano de Derecho Ambiental AC, Fundación Antonio Jan de Beck y de la Lama, YAP Riviera Maya Sostenible, Flora y Fauna y Cultura México AC, Producciones Espagueti, entre otras, así como la ciudadanía que se ha manifestado al respecto para solicitar la suspensión de los trabajos del Tren Maya hasta tener los estudios previos, la valoración de los expertos, la consulta y la aprobación de la ciudadanía para la ejecución de la obra del Tren Maya. Señoras y señores, queremos que cada quintanarroense se sienta que su vida mejora en un entorno urbano sustentable. No estamos en contra del Tren Maya y de los proyectos que generan calidad de vida para los ciudadanos, pero definitivamente estamos en contra de la improvisación, de los caprichos, de las ocurrencias que afectan nuestro patrimonio, nuestra salud, nuestro ambiente y el futuro de nuestro estado de Quintana Roo. Por lo antes expuesto, solicitamos al gobierno mexicano que detenga inmediatamente las obras del Tren Maya y se comprometa a resarcir los daños ocasionados en el tramo de la carretera de Playa del Carmen,
a la vida silvestre, a la cultura histórica que ha sido afectada con este referido proyecto y respeten lo que establece en la normatividad aplicable a este proyecto. Muchas gracias por escucharme. No antes de despedirme, quisiera compartir este video que me hicieron llegar mis amigos de espeleobusos y operadores turísticos. Realmente tenemos mucho que reflexionar al respecto, porque este proyecto del Tren Maya no tiene que ver con ideologías, tiene que ver con el futuro de todos nosotros. Gracias. Si podemos poner el video, por favor. Yo pedí exponer este audiovisual. Claro que está permitido, no está nada, no está prohibido. Aquí han venido muchas personas. ¿Tenemos listo la proyección? Sí. ¿Y por qué no lo quieren ver? Si estamos todos Gracias, preocupados adelante. por Quintana Roo y su futuro. ¿Por qué nos negamos a una realidad? Ahora más que nunca los cenotes están en peligro y esta vez por la construcción de un sistema de trenes, el Tren Maya. Estos trenes en sus nuevas rutas cruzan directamente en últimas elecciones. El gobierno no habría daño alguno. Sin embargo, los daños causados por este tren serán irreversibles, así como el patrimonio cultural y arqueológico de México, junto con su fauna, la selva virgen, las fuentes de agua potable y la fuente de turismo, la cual son los cenotes, que serán destruidos en el nombre de un proyecto que solo va a beneficiar a algunos empresarios, élites e inversionistas. México te necesita. No permitamos que este proyecto crezca. Seamos la voz de los cenotes. Dile no al Tren Maya. Gracias. Muchas gracias. Gracias, diputada Kira. Diputada Reina Durán tiene el uso de la voz. Adelante. Diputados, como siempre es un gusto saludarlos. Pues ya que estamos entrando en materia y vemos que los diputados y las diputadas de Morena, es muy fácil salirse de pleno y no defender con argumentos reales lo que a la vista el ciudadano está denunciando. Porque lo que no podemos olvidar es que como diputados somos la voz de las y los quintanarroenses y alguien la tiene que hacer valer, y en este caso la estamos haciendo valer los diputados de Acción Nacional. Y miren que es muy gracioso porque decía un diputado ahorita que se está violentando la ley en plena veda electoral. Yo quiero hacer un llamado a las autoridades competentes de investigar la clara violación a una veda electoral. Porque ahora resulta que la famosa 4T y su líder moral, pues son magos. Y es que hay que ver que todos los días en todo el estado aparecen espectaculares. Espectaculares que sí están violentando una veda electoral. Y es clara la vista para cada uno y cada uno de los diputados que estamos aquí y los que defienden la famosa 4T, y son visibles porque si tú te vas en la carretera, pues ahí se ve. Pues es que es fácil levantar la voz y decir, ay, la violación a las leyes, pero cuando la 4T violenta las leyes, entonces hay que quedarse callados y ahí es donde ya no lo vamos a hacer.
Ahí es donde nosotros íbamos a salir a hacer valer la voz de las y los quintanarroenses. Que las autoridades competentes se encarguen de investigar este tema que es violatorio a la ley, porque seguro estoy que como Acción Nacional estaremos ya presentando las denuncias correspondientes para que este tema deje de ocurrir en Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada Durán. Se le concede el uso de la voz al diputado Luis Fernando Chávez Cepeda. Con su venia, diputada presidenta, como primer punto quiero demostrar mi inconformidad porque no es una clase audiovisual. Se nos han negado a muchos el poder hacer lo que se hizo ahorita, por eso fue la molestia del grupo parlamentario. Dos, yo le contestaría a la diputada Kira del proyecto del Tren Maya, que para que el Tren Maya y esas obras que pasan por Playa del Carmen, que usted sabe que soy muy apegado al municipio, porque queremos que crezca por todo el trabajo mal hecho que hubo antes, porque nosotros tenemos que reconocer cuando también la regamos. Fue consensado con las autoridades estatales y municipales y las actuales estuvieron de acuerdo. ¿Qué pasó? Simplemente durante los estudios de mecánica del suelo se fueron encontrando ciertas cosas que no estaban previstas. ¿Y qué haces? Pues tienes que buscar una alternativa a un proyecto que si está causando daños ahorita, malestar, a largo plazo va a ser benéfico, no solamente para nosotros los quintanarroenses, sino para todo el país como un atractivo a nivel mundial. Y de los espectaculares, compañera Reina, está el anexo técnico de la revocación de mandato, lo puede leer, está disponible en la página del INE, y eso que usted menciona, pues ese anexo técnico dice que sí está permitido, porque son los ciudadanos los que lo están poniendo. No es ningún partido político, no es una asociación civil como tal, es la ciudadanía que quiere en su propiedad privada, que lo está haciendo. Ya se pronunció el INE, vaya al INE y ponga su queja, pero antes hay que hablar con conocimiento de causa, y te estoy invitando, amiga Reina, a que leas el anexo técnico de la revocación de mandato, para que estés enterada del por qué sí hay cosas que se pueden y hay cosas que no. Y del tema del derecho parlamentario, pues estamos totalmente de acuerdo que aquí podemos hablar de cualquier tema, y el derecho parlamentario que está en la Constitución nos permite hablar de cualquier tema, pero tenemos que ser respetuosos de los tiempos. Estamos prácticamente en un proceso electoral estatal donde se define el futuro de nuestro Estado, así tal cual. Y de una vez se los digo, quien piense en reelegirse, aunque la ley te diga que no pidas licencia, tengan la moral y mañana metan su licencia para que a partir del día sábado se dediquen a su campaña, porque al rato van a estar no viniendo a las sesiones porque van a estar en campaña metiendo justificantes. Hay que tener la moral bien en alto para lo que sigue, señores. ¿Sería cuánto? Sí, Leo. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz la diputada Kira Iris. Diputado Chávez, esta tribuna a todos nos da la oportunidad de expresar nuestros pensamientos, nuestras ideas. Es una tribuna que el espacio a decir lo que pensamos lo tenemos todos, y se ha abierto un espacio que se llama Parlamento Abierto. Yo no vengo a dar aquí una clase de derecho parlamentario ni a incurrir en ningún tipo de situación legal. Vengo a compartir una reflexión, pero mi reflexión va más allá de una idea y un pensamiento, diputado. Va con sustento, porque si algo me caracteriza a mí como profesional es siempre tener sustento. Y ¿sabe qué? Tengo una serie de estudios que han hecho especialistas, que han hecho expertos en la zona, y lo que está pasando en Playa del Carmen, que usted es muy vecino a nosotros, es el peor proyecto que hemos tenido. Y es un proyecto en el cual se han gastado más de 500 millones de pesos en un trazo que, ¿sabes qué? Siempre nos equivocamos,
es un problema. No, nos va a costar más y ahora vamos a irnos a otro trazo que gente con mucha voluntad y mucho amor por este Estado ha realizado los estudios pertinentes. Y con esto yo no quiero decir que estamos en contra del Tren Maya. Creo que el Tren Maya era un gran proyecto para el Estado, era un gran proyecto para el sureste, era un gran proyecto en el cual yo también creía, pero no puedo permitir, al menos yo y a la gente a la que le doy voz en esta tribuna, un proyecto fallido, un proyecto destructor, un proyecto que sigue devastando. Aquí hablaba una de nuestras compañeras diputadas que decía que los árboles no tienen partido. Y entonces, ¿qué pasa con los 20,000 árboles que devastaron? ¿Qué pasa con los 120 kilómetros de selva que devastaron? ¿Tienen color? ¿O cuando se trata de proyectos que promueve su partido, están bien hechos y no se pueden cuestionar? Y cuando nosotros nos subimos a esta tribuna, entonces es cuestionable si nosotros violamos o nos apegamos a la ley. Señores, el tema del Tren Maya es un tema muy peligroso. Es un tema que está en peligro nuestro futuro, nuestras riquezas naturales, nuestra oferta turística, nuestra sustentabilidad. Y no podemos permitir ningún tipo de proyecto, no solamente el Tren Maya, que no tenga los estudios, que no tenga los avales, que no tenga el cuidado, que ponga en peligro el patrimonio de nuestro Estado y además el patrimonio del mundo, porque aquí tenemos riquezas naturales que son protegidas por el mundo. Esta es mi participación y ese video que compartí, así como aquí viene mucha gente y comparte cosas, lo compartí porque es un trabajo que han hecho nuestros buzos, gente que está recorriendo el camino, gente que está viendo. ¿Por qué no quieren que lo vean? ¿Por qué no quieren entrar al terreno? ¿Por qué no traemos drones para que vean cómo se devastó la selva? Esto es lo que tiene que ver la ciudadanía. Y yo lo que estoy diciendo no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo más de 50 asociaciones en el Estado, con expertos, con gente estudiada, con colegios de ingenieros y ambientalistas. No hay un radicalismo, todos queremos progreso. Pero si ese progreso pone en peligro nuestro destino, nuestro ambiente, nuestra salud, pues, señores, vale la pena esta reflexión y vale la pena esta tribuna, porque si no vale para esto esta tribuna, entonces ¿para qué estamos aquí? Gracias. Adelante, diputado Chávez. Qué bueno que crea que el proyecto del Tren Maya es un excelente proyecto, pero nuestro partido no construyó bardas a lo tonto, no declaró una guerra a lo tonto donde murieron miles, donde se ocultaron datos. Nada más quiero comentarte, diputada, que lejos de esa devastación que tú mencionas está la devastación inmobiliaria, donde gente que conocemos da autorizaciones y hay más devastación que lo que ha causado el Tren Maya, según ustedes. Esas voces también las escuchamos nosotros y platicamos del tema y se los acercamos y les damos la aclaración correspondiente. No estamos nada más alzando la voz, vendiendo espejitos. Vuelvo a reiterar, qué bueno que está consciente que el proyecto del Tren Maya es un gran proyecto. Será, porque va a ser una realidad, no como, reitero, como al principio de mi intervención, bardas para hacer refinerías que se quedaron allá por otros estados, que su partido cuando estuvo en el poder, pues no hizo absolutamente nada. ¿Sería cuánto? Gracias, diputado. Solo para hacer nada más una acotación, me comentan que nunca, y lo tengo, nunca se ha negado, usted mencionó al inicio de su participación que se le había denegado alguna participación, nunca se ha negado ninguna participación para que use el audiovisual y con mucho gusto está para usar los medios que tenemos en nuestro Congreso. Diputados, diputadas, se invita a todos a ponerse de pie. Se cita para la sesión ordinaria número 6
el día 4 de marzo a las 11 horas. Se clausura la sesión número 5 del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, siendo las 18, siendo las 18 horas con 50 minutos del día 3 de marzo 2022. Muchas gracias, diputados, por su amable asistencia.